Estamos en artículos de Mijael Ben Pesach Pornar. Nos quedemos en el artículo cómo no me convertí en un rabí tradicional. En 1967 me trasladé a Moscú desde los Urales donde vivía, y en algún lugar entre julio de 1973 me gradué y me convertí en un ingeniero de la ingeniería de la automatización, especialización en robots, manipuladores y etc. Pasé el segundo y tercer años de mis estudios y en un año me gradué con honores. Mi jefe científico en ese tiempo era el profesor reconocido mundialmente Boguslavski, quien me invitó a permanecer en la escuela de posgrado. Inmediatamente me ofreció un puesto de investigador junior para escribir una disertación sobre el asunto, el cual él estaba evolucionando. Mi futuro como científico era brillante, pero sobre el otoño de ese año, de repente, hice algo muy estúpido para la opinión de mis amigos, de mi familia, de mis parientes, de mi profesor y todos los demás que me conocían. Me fui oficialmente a estudiar en un seminario judío, en la sinagoga principal de Moscú, situada en la calle Arkhipov. Una beca en el seminario era entonces insignificante y pequeña, sobre 10 rublos al mes. A fin de convertirme yo en un estudiante, era necesario pasar una proyección especial por el ministro de Asuntos Religiosos, después de la cual me enrolé como estudiante en el seminario. Crecí en una humilde familia religiosa judía, pero mis padres no me enseñaron a leer y a escribir el hebreo. Por lo tanto, entonces me convertí en un estudiante del seminario. Rápidamente comencé a estudiar el hebreo, las oraciones, el Talmud y etc. En mi grupo también estudió el rabí Elinyahu, Esas, o simplemente Hilya. Él es ahora uno de los más famosos rabís ortodoxos, y él vive en Jerusalén. Sin embargo, él es bien conocido por su odio ardiente e intolerancia hacia la cábala. Mientras tanto, el joven Sayevsky, quien antes era el principal rabí de Rusia y ahora quizás el rabí jefe de Moscú, ya había estado estudiando por un año y medio en una yeshiva en Budapest para obtener la sinjá, el diploma y el título de rabí. Y así después de 3 o 4 meses de estudio en el seminario, me convertí en uno de los mejores y prometedores estudiantes. Después, durante mis estudios en el seminario, el rabí jefe de la URSS era Mr. Fisher, de un buen carácter, pero un judío iletrado en la Torá. Y antes él fue rabí Levin. Él era un Talmid Jajam, un alumno de la Torá. Durante el día estudiaba bajo el gran Mr. Gurevich, y las tardes y noches, separado de todo secretamente, también estudié bajo el gran Sadik y Talmid Jajim Rabí Miller, el último de los mohicanos, uno de los más grandes alumnos del Talmud y de la Torá en Rusia. En ese tiempo, él ya cumplió una condena de 10 años en Siberia por enseñar las Santas Escrituras. Después de todo, la enseñanza no autorizada de la Santa Lengua y la Torá estuvo después en 1973 y 1975 estrictamente prohibida e implacablemente perseguida por la ley soviética. Es curioso el hecho de que los estudiantes fueran también castigados por estudiar de tal manera ilegal. Y así, en ese momento, ya existían planes concretos para enviar primero a Ilya Esas a estudiar a la yeshiva en Budapest, con el propósito de convertirse en un rabí. Ya había una escasez crónica de rabís calificados en toda la Unión Soviética. Pero en la primavera de 1974, Ilya de repente se alejó de la yeshiva, como se vio después que él era un refushkin, quien participó también en una demostración en protesta de los obstáculos para dejar la URSS por Israel. Después el líder de la sinagoga judía dirigió su mirada hacia mí y hacia Jacob Ricklin. En un par de años, él se fue a los Estados Unidos. Nosotros estábamos siendo preparados intensivamente para la partida a Budapest.
Así que podríamos estudiar allí para convertirnos en rabís, con un panorama encantador hacia el futuro muy cercano, tan solo en un par de años de estudio y con mi devoción, obviamente, incluso más rápido, convertirme en un rabí respetado. Si no en Moscú, después seguramente en una ciudad principal en Rusia o en alguna capital de alguna república de la Unión. El futuro de un funcionario religioso importante fue brillando hacia mí. Pero la fiesta de Shavuot, de repente, llegó a Moscú el famoso mundialmente llamado Rav Teit, desde la Nueva Jersey, Estados Unidos, y él, por muy extraño que parezca, tenía una solicitud para mí. Resulta que su tía vivía en una ciudad en el Ural, a donde yo llegué desde Moscú. Así que él me pidió que le entregase algo a ella. No recuerdo incluso lo que fue. Por lo tanto, fue la necesidad desde arriba. Entonces, en el día de Shavuot, que coincidía con el Shabbat, después del servicio en la principal sinagoga en la calle Arkhipov, allí, enfrente de la sinagoga, permanecía un montón de gente que eran protestantes refuskniks, pues les había sido denegado el permiso para viajar a Israel, los miembros de las familias o simpatizantes. Mientras tanto, en el interior y el exterior de los locales hormigueaban de agentes muchos del KGB. Rav Teit dejó la sinagoga conmigo y me dejó en el Hotel Nacional frente al Kremlin, en donde él estaba hospedado. Mientras estaba como un cordero, no me resistía a ir con él, y así, después de una breve estancia en su habitación, salí para ir a casa, cuando de repente un hombre se me aproximó y me preguntó acerca de Rav Teit. Él era un agente del KGB. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué vino aquí el Rav Teit?, me dijo, y otras preguntas similares. Fue seguido entonces por: estamos muy animados de que usted coopere con nosotros en la transferencia de cualquier información que nos pueda ser de interés. Naturalmente, yo no soy un héroe. Así, empezando por el siguiente día, paré de ir a la sinagoga y al seminario. Pero envié allí a mi mamá, a mi madre, a fin de que le contara al líder judío que yo tenía que dejar el seminario, debido a razones de salud. Sin embargo, por las tardes y las noches, continué estudiando individualmente con Rabí Miller y Gurevich. Así es como fui salvado entonces de los poderes impuros, para convertirme después en un rabí espiritual en la Cábala luriana. ¿Cómo atender a las 4 naturalezas? Siguiente artículo. Del Zohar, lección 283. ¿Cómo atender a las 4 naturalezas? Decimos que todo es espiritual y que no hay palabra en la Torá que se refiera a la parte física, pero ¿el ser humano aquí en la Tierra no es acaso ante todo físico? ¿Cómo atender a los aspectos aparentemente incompatibles del trabajo espiritual y al cuerpo? El problema más esencial: ¿cómo tratar con esto en una forma kosher pura y por lo tanto de modo que sea constructivo para que nos conduzca a nuestra realización según el plan de arriba de la creación respecto a nuestras propias almas? Hassen también ha creado 4 formas de naturaleza, que son el reino inanimado, el reino vegetal, el reino animal y la naturaleza humana. También en nosotros. En cada ser humano están presentes estas 4 naturalezas o aspectos o capas estructurales. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos decir que el ser humano es solo espiritual? No decimos eso. También estudiamos en este curso básico que, por supuesto, el ser humano tiene que aplicar lo espiritual a su vida cotidiana. O sea, en su vida emocional y en sus otros aspectos. Entonces, ¿cómo podemos formular brevemente la relación entre las 4 naturalezas que hay y cómo podemos trabajar en todos los terrenos que hay? Todo esto significa que tenemos que trabajar en 4 territorios, porque tenemos 4 naturalezas.
no podemos decir que tenemos que centrarnos solo en lo espiritual. Por supuesto que todo proviene de lo espiritual, pero todavía tenemos que trabajar en nuestras 4 naturalezas. Entonces, ¿cómo podemos formular esto de una manera que nos resulte comprensible? Por supuesto, podemos decir que en nosotros se encuentran las 4 naturalezas, que son la animal en nuestra carne, la humana en lo espiritual y así sucesivamente. Podemos ver que nuestros órganos u otras partes de nosotros apuntan a ciertas naturalezas, pero ¿cómo podemos formular esto de una manera estructural para que podamos obtener un buen paquete de conocimientos para ponerlos en la práctica? ¿Cómo podemos acercarnos, tratar con las 4 naturalezas de modo que esto nos libere de las clipot? Que elaboremos en el camino hacia nuestra realización personal el tema este. Lo que trato de decir proviene de un texto. No vino de mi regazo a través de la meditación, sino que provino de un texto que ahora estamos estudiando. Tenemos las 4 naturalezas que creó Hashem. La naturaleza inanimada, es decir, espiritualmente inanimada. Inanimada, en nuestra ajustada terminología, significa algo que usamos en nombre de nuestro cuerpo físico. Pero no estamos hablando en términos cabalísticos ahora, o sea, del deseo de recibir para sí mismo, sino que estamos hablando de nuestro cuerpo, de la carne, del físico. El reino vegetal o la naturaleza vegetativa es lo emocional en nosotros, las emociones. Es lo vegetativo. Vamos a decirlo de esta manera. La primera es lo físico, la parte física. La segunda es la parte emocional, las emociones. Y estas dos se corresponden con la parte vegetativa. Luego viene la psicológica, que se corresponde con nuestra naturaleza animal. Y la espiritual corresponde a nuestra naturaleza ya humana. Esto nos ayudará a entender cómo somos, los otros aspectos que normalmente no se aprenden en la Kabbalah. En la Kabbalah solo estudiamos de la perspectiva de lo espiritual, todos los textos son espirituales. Toda la Torá solo habla de lo espiritual. Lo que estudiamos no tenemos nada que ver con estos 3 aspectos que he dicho inferiores. Hemos dicho repetidas veces que en Kabbalah no estudiamos nada respecto a la parte inferior del cuerpo, ni las emociones o emocional, ni lo animal en el ser humano. Pero Hashem resulta que hizo al ser humano de esta manera. Y todo árbol, animal, vegetativo, en la nueva terminología, lo físico, las emociones, lo emocional, lo psicológico, pertenecen al ser humano físico. Pero Hashem nos hizo así, de esta manera. Los 3 están hechos por el sistema impuro de poderes. Emociones, psicológico y físico. Pero ¿es una parte de nosotros? En realidad refleja las 3 naturalezas que creó Hashem. Refleja. Esto significa que tenemos que tratar de vivir adecuadamente con estas 3 formas inferiores. ¿Pero cómo? Sabemos que estas 3 también son influenciadas por lo espiritual. Pero no hay nada de santidad, kedusha, en esas 3 naturalezas inferiores. Sin embargo, Hashem lo ha hecho todavía de este modo que el ser humano se autorregule. Todo está en uno. También estas 3 formas inferiores del ser humano. Hashem lo ha estructurado de una manera que es maravillosa, de modo que también hay aquí un asunto de correcciones. Esto quiere decir también mitzvot, correcciones por las cuales uno también necesita elevar el man desde ahí. ¿A dónde? A un lugar destinado a cada una de estas 3 formas de nuestra naturaleza, que regula, controla cada uno de estos 3 aspectos pero por separado. Y presten atención a lo que les estoy diciendo, porque no es fácil, porque no pertenece a la Kabbalah de un modo directo. Por eso les digo cosas muy simples, que son obvias para entender y utilizar, y presten atención. Hashem hizo al ser humano de manera tal que pudiese servirlo a él, a Hashem, con sus 4 naturalezas. En otras palabras, el ser humano tiene que hacer el trabajo en sus 4 naturalezas, pero dentro de sí, de sí mismo.
Tiene que trabajar sobre sí mismo a través de lo físico, de las emociones, de lo emocional, de lo psicológico y continuamente ir más profundo. Y luego lo espiritual. Las cuatro naturalezas son absolutamente también necesarias. Si alguien ignora o trabaja menos en uno o más de dos aspectos, se va a desequilibrar y el camino a su realización se va a interrumpir. Preste atención a lo que estoy tratando de decirles. Si alguien, por ejemplo, solo se ocupa de la parte espiritual de la Kabbalah, pero no sabe cómo lidiar, por ejemplo, con su físico, o lo hace de forma desadecuada, o con sus emociones, o con lo psicológico, de ningún modo llegará a completarse solo a través del estudio espiritual. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿cómo tenemos que lidiar entonces con nuestro físico, por ejemplo? Pues trate de escuchar aquí cada palabra que estoy tratando de decirle. Trato de decirlo de un modo más simple posible, porque no tengo que teorizar esto. Todo tiene que ser práctico. Mire, aquí como decimos, Hashem creó el sistema operativo de lo espiritual superior. Y también este sistema operativo del universo se encuentra dentro del ser humano. El ser humano se comunica espiritualmente con lo espiritual. El ser humano tiene que conectarse con el sistema operativo del universo, elevando el man, y luego va a obtener el mat, la luz o la bendición. El mojin decimos desde arriba, la bendición, la luz, el man, o sea, el mat. Hashem así lo ha establecido. Entonces, ¿qué hacemos con lo físico? Lo físico tiene como sistema operativo el sistema de circulación de la sangre. Así que en realidad se puede decir que el creador, la esencia, el sistema operativo de lo físico en el ser humano es el sistema de circulación de la sangre. Y entonces dirán, ¿qué quieres decir con esto? Pues esto significa que el ser humano tiene que lidiar con su físico, de modo que sabemos que nada viene de arriba si no se despierta desde abajo. Esto también se refiere a estas tres partes inferiores de la existencia humana. También tiene que haber una elevación física para estimular a lo superior. Lo superior es lo físico, claro, que es el sistema de circulación de la sangre. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo alguien puede estimular su propio cuerpo? Pues a través del movimiento, por ejemplo, andando todos los días o corriendo todos los días, haciendo algo de ejercicio o cualquier otra cosa que uno encuentre placentera que lo reviva. Entonces esto estimula la circulación de la sangre y a través de esto a las células sanguíneas. Por lo tanto, su circulación va a mejorar y ese es el mat que usted va a recibir desde arriba. Su ejercicio, su movimiento son el mat que usted va a elevarlo. Esto también funciona. Esto es también lo que Hashem quiere que hagamos. Desde arriba, tan profundo dentro de usted mismo, la sangre comenzará a circular mejor y después de un tiempo se va a producir más sangre. Y cuando hay más sangre, sabemos que la sangre es como luz en lo físico. Así que tiene que haber también un cli. Luego se producirán en su cuerpo células de sangre adicionales. Esto significa una mejor salud y una mejor alegría. Esto es en el campo de lo físico. Ténganlo claro. Y a través de esto, ustedes también recibirán una pequeña porción de la liberación de las cáscaras del Sitra en su nivel físico. Lo siguiente en la jerarquía, la forma superior en la existencia del ser humano, es lo emocional, las emociones. Lo emocional en el ser humano tampoco se debe de dejar de lado. Uno no tiene que mostrar siempre sus emociones hacia el mundo exterior, pero pasar por emociones es muy necesario. Uno puede tener ciertas reglas desde el exterior, como ellos creen que usted es, al igual que las personas aquí en Holanda que son calvinistas, por ejemplo. No muestran sus emociones con exuberancia. Exuberantemente quizá no es necesario, pero algo tiene que hacer con las emociones. Expréselas. ¿Y quién rige en el ser humano sobre las emociones, lo emocional? Pues Hashem ha establecido el sistema también endocrino en el ser humano. El sistema endocrino en el ser humano es el sistema que regula la vida hormonal en el ser humano. Es un nivel superior. A menudo se considera como una parte del cuerpo, pero es más profundo, más interno que solo la circulación de la sangre. ¿Escucha usted lo que le estoy diciendo? Si usted va a través de las emociones y huye de esas emociones, entonces se niega a sí mismo las correcciones en su esfera emocional.
¿Qué sucede cuando uno va a través de las emociones buenas? La experiencia de buenas emociones es como el man. A través de esto, usted despierta su sistema endocrino, el sistema hormonal. Las hormonas aislarán. El resultado de estas hormonas es la vida, alegría, emociones y todo tipo de aspectos que tienen que ver con las hormonas. Buenas emociones. Hemos aprendido que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y que Sara tenía 90. Tenían grandes emociones, vida emocional, despertando su vida emocional. Cada día tienen que despertar su vida emocional, elevar el man. De esta manera, usted despierta su vida hormonal, el sistema endocrino. Seguimos con el aspecto que es ya más interno, psicológico, profundo. También aquí uno tiene que permanecer alerta y elevar el man continuamente. Uno siempre tiene que pensar en forma que sea positiva, claro, sentir también positivamente y más cosas. Ese es el man que uno lleva. ¿Quién gobierna entonces? ¿Quién controla los aspectos psicológicos en el ser humano? Pues es el sistema nervioso del ser humano, y este es aún más profundo. Así que preste atención a su psique y a su estado psicológico. Su sistema nervioso puede compararse con los cables de la electricidad en una central eléctrica, y si usted no es cuidadoso, pues puede suceder cualquier desperfecto, como fuego y cortocircuitos. Esto solo ocurre a través de un desequilibrio psicológico. Entonces asegúrese siempre de llevar el man a su sistema nervioso. A través de esto, usted descarga su sistema nervioso y su sistema nervioso se mantiene en equilibrio y de esta manera también conquistará en usted al Sitra Ahra en esta esfera psicológica. Usted también supera en su esfera emocional al Sitra Ahra, despertando su sistema endocrino hormonal. El cuarto aspecto es el espiritual, claro. Solo el cuarto, el espiritual, es el componente de la existencia en el ser humano que es espiritual. ¿Está esto claro? Tenemos que conectarnos aquí, elevar el man, hacer un esfuerzo al sistema operativo del universo, al Zon del mundo de Asilut, de donde vamos a recibir desde allí el Mohin. Estas 4 parashots de los tefilín, estos 4 fragmentos de los tefilín, eso es el Tselem de Elohim. A través de esto obtendremos el Tselem de Elohim, la imagen de Elohim. Recibiremos el Tselem del Mohin, el Mohin, solo a través de estas correcciones también en los 4 territorios que hemos mencionado del ser humano. Siguiente artículo. ¿Cómo puede la persona exterior recibir la salvación? La persona exterior. De la lección del Zohar de la página 226, de la segunda columna, línea 20. Y dice así: debido a que el parzufín que precede a Serampin siempre están en unidad, estos parzufín, y estos, los superiores, no necesitan el man de los inferiores entre ellos para lograr la unidad. ¿Lo ve? Los superiores no nos necesitan, no necesitan el man de nosotros, los inferiores, para lograr la unidad. Los parzufín que se encuentran encima de Serampin ya se encuentran allí en unidad. Y todas las uniones que hacemos en el man de los parzufín superiores, ninguno de ellos es para la propia necesidad, sino para el beneficio de Serampin, de abajo. Nos está brindando aquí una gran revelación. Hay muchos niveles que son diferentes de comprensión en este párrafo. Solo de esta frase se puede aprender mucho. Los padres necesitan crecer, comportarse como adultos y dejar de esperar que sus hijos los llamen. Cuando sus hijos los visitan o los llaman, son felices y se sienten unidos. Al hacerlo, inicialmente se demuestran a sí mismos que necesitan ellos a sus hijos. Cuando los hijos los visitan, los llaman, les escriben un mensaje a sus padres, esto es para beneficio de los hijos, tal como lo que estamos aprendiendo ahora, y no para beneficio de los padres. Estamos aprendiendo aquí cosas que son importantes. Es liberador y satisfactorio aprender esto. Los padres siempre están preocupados para sus hijos y quieren recibir la cabot, el honor o amor de sus hijos. Sufren cuando no reciben suficiente atención. Pero mire lo que hemos aprendido. Nuestro mundo es simbólico de lo superior, un símbolo. De modo que tenemos que hacernos en cualidad
en cualidades con lo superior. Esto significa que no tenemos que esperar que nuestros hijos tomen la iniciativa y nos llamen cuando tenemos carencia y necesitamos un poco de amor, porque esto es infantil y sucede mucho, sobre todo ahora que se acerca la Navidad. Es una gran tradición que los hijos visiten a sus padres en Navidad, pero los padres no deberían tener la misma necesidad y las cosas que acontecen cuando los hijos no los visitan. Se puede entender mucho a partir de esta frase, en diferentes niveles, claro. Incluso podemos extraer cosas que se aplican a la persona en nuestro mundo material, que vive para recibir para sí misma, por lo que también es aplicable a la persona exterior a nuestro mundo. ¿Lo ve? Todo lo que aprendemos es también práctico. Todo lo que aprendemos aquí acerca del mojín y etcétera, se aplica también a nosotros en la parte física de la materia. ¿A quién se aplica? Como resultado de esta frase se me ocurre algo muy importante. ¿Quién tiene que ser corregido? ¿Para quién estamos aprendiendo? ¿Quién recibe la luz? La persona interior. ¿Está claro? La persona exterior no entiende lo que estamos aprendiendo, solo quiere recibir para sí misma. Ni siquiera una pequeña parte va a la persona exterior. La persona exterior no está en absoluto interesada en esta enseñanza que les doy. ¿Qué es la persona exterior exactamente? Pues mire, por ejemplo, la comida, la bebida, la familia, el sexo, el shekel, todo es lo mismo. Aman y arman una familia pero para sí mismos, para mantenerse con sus apellidos, quieren hijos para sí mismos, con su propia línea de sangre, igual que los animales, claro, es exactamente lo mismo. Solo que quieren también comida, bebida, el sexo, el poder, el shekel, el conocimiento. Por lo tanto, nuestro mundo no está interesado para nada en estudiar la Kabbalah. Porque ¿quién estudia la Kabbalah? La persona interior. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a nuestro lado exterior? ¿Cómo puede nuestra persona exterior conocer, por ejemplo, lo que acabamos de aprender, que no debe fastidiar a sus hijos porque uno necesita amor y atención? Antes le dio todo a sus hijos y ahora lo quiere de regreso. Quiere que sus hijos le llamen y le demuestre que le aman, y etcétera. Así es como piensa la persona exterior. Y hemos aprendido que nadie puede entender esto a través de la persona exterior, que solo quiere recibir, pero para sí misma. Al igual que cualquier madre que lo hace para sí misma. Totalmente instintivo, sin saberlo. Y cuando ella piensa que sus hijos necesitan resarcirle, demostrarle respeto y amor, entonces ella no sabe de amor y de entrega. Ella solo ve a través de su persona exterior, es decir, solo para sí misma. Entonces, ¿qué vamos o qué vemos a partir de todo esto? Vemos que la persona de nuestro mundo, que solo vive para satisfacer sus propios deseos, que ya conocemos los deseos de nuestro mundo, no es capaz de amar y corregirse a sí misma. La persona exterior misma no puede ser corregida. Por lo tanto, no hay salvación en este mundo. Esto significa que no hay rescate dado a la persona exterior. Entonces, ¿cómo en nombre de Dios podemos no corregir, sino involucrar a la persona exterior? Involucrarla en las enseñanzas de la Kabbalah, porque solo aprendemos para la persona interior. Las cosas que aprendemos en la Kabbalah solo son recibidas por la persona interior. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la persona o personas exteriores que solo quieren recibir para sí mismas, que solo quieren violar? Lo digo en todo sentido, matar y robar. Todo el mundo lo hace y no significa necesariamente con manos y pies. También puede hacerlo odiando a alguien, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo podemos cambiar a la persona que es exterior? ¿Cómo puede la persona interior ayudar a nuestra propia persona exterior? Pues solo hay un camino. En cada situación, la persona exterior debe de realizar el deseo de la persona interior. Escuche lo que les estoy diciendo. La persona interior puede hacerse cargo porque no es para sí misma.
Está claro, la persona interior quiere dar. Por lo tanto, cuando la persona interior toma el control de la persona exterior, el acto de amor y entrega se podrá lograr. Y esto va a ayudar a la persona exterior. ¿Está esto claro? En cada situación, la persona interior tiene que controlar a la persona exterior, no dejarse tentar por la persona exterior. La persona exterior no tiene ni idea. Presten atención. La persona exterior está condicionada y sabe lo que está permitido y lo que no. Por ejemplo, mirar a derecha e izquierda al cruzar la calle, tener cuidado con el fuego y etcétera. La persona exterior está condicionada a hacer eso, porque no es una corrección. Ya hemos aprendido esto. La corrección no es posible para la persona o personas exteriores. El carácter no puede ser corregido. Si alguien es inconstante, no puede corregir esto y tampoco es necesario. Esto se basa en la composición de sus 4 elementos. Si alguien es melancólico o lento, toda su vida va a ser de esta manera. La única corrección que podemos hacer, o lo único bueno que podemos hacer en beneficio de la persona exterior, ¿quién es la persona exterior? El deseo de recibir para sí mismo. Lo único bueno que podemos hacer por la persona exterior, que es realmente la salvación, es ampliar constantemente nuestro ser interior para que la persona exterior cumpla con la voluntad de la persona interior por su propio bien. Es muy importante lo que les acabo de revelar. Por supuesto, esto ya ha sido tratado en diferentes formas en el principio, en el curso básico de la Kabbalah, pero esta vez es desde una perspectiva totalmente diferente. Nos puede ayudar esto mucho. Uno puede decir, bueno, es lo mismo, pero si le digo algo, yo nunca comparto mi opinión. Siempre doy algo que está bien fundamentado. Esto puede verse también en las letras. Alguien puede decir que es una hermosa historia, basada en la moral. No, yo transmito lo que me es dado desde arriba. En este caso, se trata de la persona interior que debe hacerse cargo en él de su propia persona exterior. Y también se puede encontrar en la Kabbalah, en las letras. Se pueden encontrar las leyes del universo en las letras y en la Torá. En la Torá aprendemos acerca, por ejemplo, de Esaú y de Jacob. En realidad es Esab y no Esaú. Presten atención a lo que les estoy tratando de decir. Tenemos a Esab y a Jacob en una misma persona. La persona exterior se llama Esab y la persona interior, dadora, se llama Jacob o Israel. Presten atención. La persona exterior chupa del poder de Esab, que es el poder impuro, mientras que Jacob o Israel chupa de los poderes puros a través del mismo Yeshua. ¿Oye lo que les digo? La persona interior, o Israel, o Jacob, que empieza con la letra Yud y está succiona, la letra Yud succiona a través de Yeshua, del lado puro de Jabayá, mientras que la persona exterior obtiene su poder del Esab, del mal. Esto está bien expresado, pero ¿cómo podemos verlo? Vamos a tomar el nombre de Esab en hebreos. Es la Ain, la Shin y la Bab. Sin, al igual que la Shin, pero el punto sobre la Shin está del lado izquierdo, porque Esab viene siempre del lado izquierdo. Es el exterior. Él está pegado al lado izquierdo también, exterior, la Geburot. A través de estas 3 letras, la persona externa absorbe su poder en cada persona. Observe de cerca el nombre de Esab. Es casi el mismo que Yeshua. Esab tiene las mismas 3 letras. Solo falta la primera letra, la Yud. Escribimos Yeshua como sigue. La Yud, la Shin, la Bab y la Ain. Entonces, ¿qué falta en el nombre de Esab? ¿O qué falta en la persona exterior? La relación con la persona interior. Una relación con Israel, con Yeshua, que comienzan con la Yud, y con Jacob, que también empieza con la Yud. En realidad, la Yud es también Jogma,
y muestra la conexión con Havaya. Haciendo esta conexión, la persona exterior se conecta con el ser interior y con el poder del mismo Yeshua. Y a través de Yeshua, con su padre Havaya. Y a través de esto, la persona exterior, que siempre tira hacia el exterior, en este sentido tirará hacia el interior y recibirá la salvación Yeshua en él. Amor como la luz de misericordia. Siguiente artículo. Amor como la luz de misericordia. Aprendemos las relaciones, las características de cada miembro de la familia divina, de cada miembro, de las fuerzas que están en el árbol de la vida, los mundos propios y quién sobre la escala de las almas corresponden estos mundos respectivos de los poderes de estos mundos. Si nos fijamos en lo que estamos aprendiendo de esta manera, entonces será genial. Es como si se alojase con una familia y quisiese pertenecer usted allí. Tú, que eres un extraño, llegas a esa familia que está muy unida, donde está el amor verdadero. Aquí en la tierra no va a encontrar una familia donde esté el amor verdadero, porque aquí en la tierra no es una familia en la que el verdadero amor prevalece. Se puede ver por fuera, ya solo con acercarse. Tú no tienes que cavar en esto. Podrás ver la miseria de las miserias porque todo tiene una escasez. Vemos solo las apariencias. Tengan en cuenta que no hay amor aquí en la tierra, ni siquiera un milímetro, ni un puntito diminuto. Todo se basa en el deseo de recibir para uno mismo. Ningún hombre aquí en la tierra ha amado alguna vez a una mujer sin beneficio y la mujer hace exactamente lo mismo, aunque la gente juegue una comedia cultural. Es duro decirlo, pero es cierto. Es especialmente importante ser consciente de esto. Incluso si usted tiene un socio con el que están juntos un montón de años y están casados, que tienen hijos, usted debe de ser consciente de que no es amor, es una especie de contrato. Claro que es agradable para los dos estar juntos y añade algo a ella, a él y ella a él y él a ella. Es un tipo de estado, es acogedor y hay todo tipo de acuerdos. Eso es lo que hay. Pero el amor no tiene precedentes aquí en la tierra. Se habla de amor, se siente el amor de Hashem y se proyecta simbólicamente aquí en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo puede un miserable amar a otro miserable? Eso es imposible. Solo podemos hacerlo a través de la proyección de la parte superior aquí en la tierra, sabiendo que todo fuera de mí es Hashem. Entonces, puedo tratar de amar a otro, al igual que trato, y escuchen bien, de amar a Hashem. Solo de esta manera. ¿Cómo puede el ser humano, durar con el otro? ¿Cómo? ¿Deseo de qué? ¿En un pedazo de carne? Esto es un horror. Si una persona pudiese entender la verdad, preferiría morir en lugar de mantenerse al día con este amor terrenal. Las cosas que son absolutamente reprobables, por el cual el hombre solo siente su fracaso, solo hace que se contamine. ¿Está esto claro? Esto es porque la Torá dice, si no está Hashem entre dos personas, entonces es una perversión, entonces es una prostitución. En este mundo todo es una prostitución. Cualquier relación entre marido y mujer es una prostitución absoluta. Sé que es duro. ¿Está esto claro? Ello es prostitución, donde uno no tiene que ir a otro, tomando prestada una mujer. En los Países Bajos también hay hombres para pedir prestados. Usted paga una vez más o menos. Eso es muy diferente. Esto es la prostitución duradera. La prostitución duradera 1 año o 2 años. Algunos perseveran y celebran después de 50 años el jubileo de oro de la prostitución de los 50 años, que se prostituyen a sí mismos y lo celebran junto con muchas personas que invitan, hijos, nietos, etc. Ellos celebran su prostitución. No es la apariencia exterior, pero lo que sucede en el interior del ser humano, su motivación es lo que cuenta. Y es prostitución pura. Yo sé de lo que estoy hablando. Presten atención. Todo es el deseo de recibir.
Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, que se ve claramente y no ver cosas que parecen de oro, pero que son pobres. Así es el amor en este mundo. Fue así, es así, y así será hasta el fin de la corrección Marticún. Hassan creó el mundo para que el amor solo pueda buscarse en la comunión o unión con él. Hassan creó el mundo para que si usted quiere recibir amor, el amor es la luz de la misericordia y no la orjocer reflejada. Orjocer, lo que tenemos, es la muerte. ¿Está esto claro? Nuestro man es un puro juicio. Traemos esto a colación porque no podemos manejarlo. Queremos que este din juicio sea endulzado por la misericordia, Rajamín. Ningún hombre es misericordioso. Nadie supo nunca de la misericordia. Aunque nos parezca que hay alguien que es misericordioso o que alguien lo hubiese sido o hubiera sido, nunca. Solo Yeshua ha tenido la misericordia en la tierra. ¿No fue Larry misericordioso? ¿No fue Simón Bar Yochai misericordioso? ¿No fue Moshe misericordioso? Pues mire, no, porque eran las 4 etapas. Ellos han traído la misericordia, pero de Yeshua, y por medio de Yeshua habían recibido esta luz de misericordia, pero no de la existencia propia, que no era el caso. Ningún santo en la tierra conoce la misericordia intrínseca en sí misma. ¿Está esto claro? Incluso Yeshua nos dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Hashem es bueno, mientras que Yeshua es definitivamente bueno. Acerca de Yeshua podemos estar seguros de que es bueno, porque él no conocía el deseo de recibir. Él se ha establecido a sí mismo el pecado del mundo, que es el deseo de recibir para sí mismo. Se ha tomado eso en sí mismo. Eso es lo que llamamos el 9 más bajo del Keter, o el 7 más bajo, dependiendo de lo que queramos subrayar. El Zad, Zerampin y Tiferet, del Keter, es como si fuera el cuerpo del Keter, porque en Keter también está Zerampin y Tiferet, pero de Keter. Se trata de la inclusión de la parte inferior del Keter de 7, del cuerpo, de las 4 etapas, pero todavía es el cuerpo del Keter. Eso es lo que llamamos el cuerpo de Yeshua. Eso es lo que dicen en el cristianismo, por ejemplo, el cuerpo de Jesús. Ellos no saben lo que dicen, el símbolo es lo que obtienen. En la Kabbalah tú puedes aprender eso. Las 7 inferiores que hay en Keter, porque Keter tiene 10, es el cuerpo de Yeshua. Solo tenemos que acceder a la parte inferior de 7. O sea, de Binah hacia abajo. 9 inferiores también es posible decir, con Jogma, pero aquí es más importante decir 7 inferiores. Destacar que se trata del cuerpo. Son las 7 sefirot inferiores. Serampin. Hemos aprendido que un ser inferior solo puede vestir el cuerpo de un ser superior. El cuerpo, hasta el pe, la boca, y no más superior. La cabeza no puede ser atendida por un ser inferior. Cuando un inferior asciende a un superior, por ejemplo. Por lo tanto, cuando ascendemos a Yeshua, solo ascendemos a las 7 inferiores, que es el cuerpo del Kli del Keter, es decir, el cuerpo de Yeshua. Eso es lo que dicen que ven, la experiencia y el sabor del cuerpo de Yeshua. Simbólicamente podemos encontrar esto en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua se apareció a uno de sus apóstoles diciendo que de su resurrección en el cielo. El primer mes se le apareció. Él vino a través de la pared, donde estaban reunidos, a través de la pared. Uno de los apóstoles no creía que Yeshua realmente viniese a él, y le puso el dedo en el cuerpo de Yeshua y vio que era Yeshua. ¿Y qué significa eso? Por supuesto, esto no significa que Yeshua viniese allí en cuerpo material. Hashem nos libre, ya que eso es lo que infinitamente se le dijo a la gente. Yeshua había puesto un precio sobre él, que él dejaría este mundo, la tierra. Había atacado Pedro cuando se enteró de que Yeshua iba a ser extraditado de los 3 días a la maldad, el gobernante de este mundo, y que sería asesinado. Pedro había gemido y dijo, Hashem nos libre que sea así. Yeshua le dijo, apártate de mí, demonio, porque no entiendes cómo se deben hacer las cosas divinas. Yeshua tuvo que ser despojado de esta materia para que la gente pudiese recibirlo a él, a su verdadero cuerpo, pero el cuerpo, el ruaj espiritual, su cuerpo espiritual,
El que no es de carne, vamos. ¿Qué es lo que recibimos de Yeshua? Aquí, a continuación, 7 inferiores a Yeshua en ti mismo, el cuerpo. Es realmente la sensación de que el cuerpo de Yeshua está en ti, el espiritual. Eso es lo que vestimos, la ropa. Es que dentro de nosotros mismos es el cuerpo de Yeshua. De esta manera sabemos lo que estamos haciendo. Eso es lo que aprendemos de Yeshua. Y eso es lo que aprendemos del Priet Haim. Aprendemos las relaciones, las propiedades entre estas entidades espirituales, las fuerzas del árbol de vida, que dan forma a los mundos en sí mismos, a cada uno de ellos, en la escala de estos mundos y en la escala también de las almas en correlación con cada mundo. Por eso se habla de Jacob, de Lea. Esas son exactamente las mismas relaciones que se encuentran en los mundos, Sefirá Serampín, Sefirá Malhut y todo tipo de relaciones entre Sefirat, Partzufim, que son ya una entidad espiritual completa de 10, y mundos considerados en sí mismos y fuerzas correspondientes de las Nesamot, almas, en la escala de esas almas. Por lo tanto, cuando se oye la cábala, Lea o Jacob, entonces usted no debe pensar en la carne de esas personas y en los huesos. Eso no le va a ayudar en nada. Son fuerzas, almas. Es más, el más con Yeshua, que es el cuerpo. Definitivamente no le ayudará al ver a Yeshua como un cuerpo de carne y hueso, en nada. Yeshua, de hecho, se ha convertido en el sumo sacerdote para toda la humanidad después de su resurrección al cielo. Él tenía que librarse de este cuerpo terrenal de carne y hueso. Y estamos aquí tan apegados a este cuerpo de carne y hueso. ¿Somos de las últimas generaciones? Antes de la venida de Mesías. Somos los restos, escuchen bien, somos los restos de todas las almas y de todas las encarnaciones de las almas. Somos lo más grueso de lo más grueso. Los residuos procedentes de los residuos de todas las almas que han estado en la tierra. Somos lo más cercano al Kli Malhut. ¿Qué vamos a hacer? Es por eso que sentimos que estamos tan apegados aquí a la materia, porque estamos cada vez llegando a la región, y escuchen ahora bien, que no podemos ya manejar. Mientras que en el pasado, después de Adán, era más fácil, mucho más fácil para ellos purificarse y construir su yo, porque estaban más cercanos de Hashem. En la Torá siempre hablan de Hashem, ¿se acuerda? Por un lado es bueno que fueran piadosos y tuviesen kelim más ligeros. Por lo tanto, estaban más cerca de Hashem. Kelim más ligeros están más cerca de Hashem. Esto por un lado. Por otro lado, el Partzuf, entidad espiritual, la Or José reflejada, que podían elevar, fue más corto. Tenían, por lo tanto, las luces más bajas, que son la luz del Nefesh, que es la luz de Hasadín, de misericordia. Su Kelin fue mayor, el Kelin más ligero. Si bien con nosotros estamos en la víspera de la llegada de Mesías. Pregunta ahora a los ortodoxos, los tradicionalistas. Por ejemplo, ellos te dirán que es un cuento de que estamos en la víspera de la llegada del Mesías. Ellos le dirán cosas, pero de niños. Al igual que sus cabezas son infantiles. A pesar de que se conviertan en grandes rabinos a lo largo de sus vidas, siguen siendo niños, subdesarrollados. Así es. Sus esposas también obtienen grosura y grasa, pero son infantiles, ya que absolutamente no desarrollan sus kelim de recepción. Mientras que en este periodo, antes de la venida de Mesías, solo cuenta el trabajo con su kelim de recepción de Kabbalah. La hora ha llegado para el Nejí, la hora ha llegado, y no solo el Nejí. En el sentido general, estamos en la época de la elaboración, de la llegada hasta el Kli de Malhut. Cuando la luz entre en el Kli de Malhut, significará la venida de Mesías, Mashiach. Y nos estamos acercando en ese lugar dentro de nosotros mismos. Ese es el verdadero lugar, el verdadero Kli, del Kli de la recepción, exactamente el Malhut. Los patriarcas soñaban con eso. Toda la Torá habla de ese tiempo en que se cumpla, cuando el hombre
bajo sí mismo, cuando el hombre baje por sí mismo, finalmente se le permitirá corregir esa malhut o acercarse a esa malhut. De este modo vamos a contribuir un poco para la llegada de Mesías. Solo Solo esto está llamado el Mesías, y que trabajemos pronto todos en esta venida de Mesías, y no lo que hace la gente hipócrita que imagina a sí misma como que es el pueblo elegido. Y esto es verdadero, pero ellos no se lo merecen. Ellos creen que hacen algo. Ellos no trabajan sobre sus kelim de Kabbalah. Por lo tanto, tienen cabezas infantiles, rostros como los ángeles, y ellos piensan que son grandes y limpios. Quieren ser puros, mientras que la pureza es muy diferente a la lana de algodón, donde se sientan como en una incubadora. Si un niño nace, es temporalmente necesario que la madre lo mantenga caliente, lo envuelva en los algodones, pero no con un adulto. Un hombre adulto no debe ser infantilmente purificado por ninguna religión. La religión no purifica a ningún hombre. La religión lo oprime el deseo de recibir hacia abajo. Lo oprime. Pero eso no hace que sea más pequeño, solo más plano. Plano no significa que sea menos. En lugar de ser alto y estrecho, se hace más delgado y amplio. ¿Qué se consigue con ello? Nada. Son solo sus propias ideas acerca de la purificación y de mantener artificialmente al hombre en una incubadora. Mientras que Hassan quiere que seamos espiritualmente absolutamente todos maduros, que estemos listos en todos los aspectos de manejar y tolerar nuestro propio deseo de recibir, estos pesados kelim que están en nosotros, deseos. Y no solo cantar el aleluya y hacer un poco de baile, o ir a la sinagoga o a cualquier iglesia y allí cantar una canción, a aplaudir con manos o algo así. No sé en realidad lo que hacen allí, escuchar música de órgano, pasar una noche tranquila. Exactamente lo mismo que recibo en la sala del concierto que voy. Ir a la sala de conciertos y escuchar un requiem de Mozart, más o menos, es lo mismo que ir a cualquier iglesia. ¿Lo tienen claro? Lo que obtendrán no está muy lejos de eso. Por lo tanto, es de suma importancia darse cuenta cada vez que a partir de ahora, cuando hablamos de Raquel o de Jacob, o lo que sea que quiera visualizar como seres humanos de carne y hueso, porque en realidad se trata de fuerzas, almas, en la escala espiritual. Son fuerzas espirituales y no tiene nada que ver con nada material. No tiene nada que ver con emociones y mucho menos con un físico. Siempre se debe de tener en cuenta que se aprende de relaciones y de propiedades. ¿Qué es Jacob? ¿Qué es Lea? Lo que es Raquel. ¿Dónde están ubicados en la escala del árbol de la vida? ¿Cuáles son sus relaciones con los demás? Por ejemplo, Jacob amó a Raquel y no a Lea. Los ojos de Lea estaban borrosos. No pienses que Lea tenía ojos borrosos. Significa que ella no tenía ninguna jogma, sabiduría, o etcétera, hasadín, que son todo tipo de cosas. ¿Por qué es así? ¿Qué significa eso en lo espiritual? Esas son las relaciones entre los miembros de la familia divina. A veces se superponen uno al otro. Habla, por ejemplo, de escala de almas y que se superponen en la escala de mundos. Eso no importa, porque si sabemos el lugar en la escala de las almas, sabemos automáticamente cuál es su posición en la escala de los mundos y viceversa. En realidad, esto pertenece al Nuevo Testamento, pero eso no importa. No es que yo quiero seguir, pero es necesario proporcionar una vez más tal introducción sobre este importante tema. Así sabremos lo que aprendemos y teniendo una buena intención. Eso sin duda nos va a ayudar. La Kabbalah hace que abramos los ojos. Esta es la salvación, como también nos dijo Yeshua. La Kabbalah fue dada por Yeshua. Yeshua es el fundador de la Kabbalah. La Kabbalah viene de arriba. Todas las religiones vienen de abajo, hechas por el hombre material. Añaden un poco de edulcorante de lo espiritual, porque lo que no aparecerá por completo como una mentira, porque lo edulcoran. La verdadera Kabbalah viene desde arriba, desde Yeshua. Por lo tanto, Yeshua sana al hombre y le hace ver en espíritu. También gané la vista por la Kabbalah, en la medida en que se me da a mí cada día más y más. Es interesante señalarles lo curioso de la Kabbalah,
Es como que lo que te he dicho, que a medida que creces, en la cábala más poderoso te vas volviendo. En este mundo es de modo que cuanto más vieja y débil sea la persona, menos poderosa se hace. Él se hace olvidadizo y su fuerza y potencia van disminuyendo. Pero aquellos que guardan conexión con lo más alto, con la verdadera cábala individual, con la cábala luriana, su potencial va a aumentar. O sea, el más viejo se va a volver más fuerte y joven. Si él tiene, por ejemplo, 80, es aún más poderoso que cuando tenía 60 y se le notará en todo. Les deseo a todos ustedes un aumento de la fuerza a través de su propio trabajo individual, de su propio estudio de la cábala luriana y a través de su propio esfuerzo diario, claro, en sus propias personas, en su vida cotidiana. Y entonces, como cada uno tiene un Gilgul y un mundo que corregir en sí mismo que le ha tocado vivir, su propia fe va a ir aumentando sobre su propia razón. Entonces usted encontrará la verdadera fe en sí mismo y en Hashem.